¿Cuántas personas tóxicas dirías que hay en tu vida? Así, antes de que te hable de ellas, ¿piensas en alguna? Seguro que has pensado en varias nada más leer el título, porque lo cierto es que todas las personas poseemos cierta toxicidad, de algún modo y en algún grado. Sin embargo, hoy te voy a contar cuáles son los 13 tipos de personas tóxicas más habituales para que puedas reconocerlos cuando estés ante una de esas personas. ¡Vamos allá! Winterland, tell me all your secrets. Bernardo Zamateas habla largo y tendido de cada una de estas personalidades tóxicas en su famoso libro Gente Tóxica. Tendrás el enlace al libro en la caja de información por si te apetece ampliar conocimientos. Y quiero que pienses en este tema de forma autocrítica también. Porque sí, está muy bien tener a alguien delante comportándose de determinada manera y tener claro, ser capaz de valorar que se trata de un comportamiento tóxico concreto. Pero te va a resultar incluso más útil ser capaz de reconocer en ciertos momentos que puede que tu comportamiento sea el que desprende cierta toxicidad. Y es que solo siendo consciente de ello podrás evolucionar en este sentido. Vamos con las 13 personalidades tóxicas. El meteculpas. La culpa es una emoción de las más negativas que podemos experimentar porque realmente no nos va a ayudar en nada el hecho de sentirnos culpables. En cambio, la culpa es también una de las más utilizadas armas de la manipulación. Mi alumnado del campus de Poder Personal lo está aprendiendo todo sobre el cerebro manipulador en una de las capacitaciones incluidas en el campus. Ven a echar un vistazo a 30kcoaching.com/poderpersonal. Pues bien, el comportamiento del meteculpas consiste en lanzarte ataques de culpabilidad para conseguir que tú te comportes como él quiere que lo hagas. ¿Quieres una frase de ejemplo? Después de todo lo que yo te he ayudado, ¿ahora no me tienes en cuenta en esta decisión? Cuéntame quién es el meteculpas de tu entorno en un comentario. El envidioso. Envidiar consiste en desear lo que otra persona posee. Y sí, existe la envidia sana. Pero en la mayoría de los casos, la envidia no es sana, sino dolorosa. A veces incluso tortuosa. La envidia no sana es la tristeza por la fortuna ajena, la incomodidad con la felicidad de la otra persona. Y el comportamiento envidioso es un comportamiento destructivo, y eso es lo que lo hace tan peligroso. Cuando una persona envidia algo de ti, su instinto la empuja a destruir eso que envidia. ¿Frase de ejemplo? No te lo digo por mal, pero yo creo que se te daría mejor otra profesión. Cuéntame quién es el envidioso de tu entorno en un comentario. El descalificador. Descalificar a otros hace que las personas con baja autoestima se sientan mejor de algún modo porque lo que hacen es colocar a otros al nivel en el que creen estar ellos mismos. El comportamiento del descalificador consiste en criticar. Si haces algo, te critica. Si no haces algo, también te critica por no hacerlo. Te invalida, te hace sentir mal, controla tus emociones de algún modo. ¿Frase de ejemplo? ¡Ay, qué bien que te hayas animado a empezar a maquillarte! Ahora lo que tienes que hacer es aprender a hacerlo bien. Tendrás en la caja de información un vídeo con las 4 claves para tratar con un descalificador. Cuéntame quién es el descalificador de tu entorno en un comentario. El agresivo verbal. La agresividad verbal es una retahíla de faltas de respeto que emite una persona hacia otra. Los agresivos verbales no suelen ser realmente sutiles, de modo que si hay una persona que es agresiva verbal en tu vida, lo más probable es que tengas muy claro de quién se trata. Son personas que insultan, gritan, utilizan palabras malsonantes con frecuencia. El comportamiento del agresivo verbal tiene la asombrosa facilidad para sacar lo peor de nosotros. En presencia de un agresivo verbal es probable que incluso a ti te cueste controlar tus palabras. Es un comportamiento muy intenso y realmente es contagioso, de modo que
Tu inteligencia emocional tiene que estar muy bien trabajada para que seas capaz de mantener la compostura ante un agresivo verbal. Tendrás también en la caja de información un vídeo donde te explico cómo responder ante un agresivo verbal, ante la agresividad verbal. No vamos a poner frases de ejemplo en esta personalidad del agresivo verbal porque estoy segura de que YouTube me penalizaría por ello si lo hiciera. De modo que bueno, directamente cuéntame quién es el agresivo verbal que hay en tu entorno en un comentario. El falso. La falsedad es una máscara que nos colocamos para ocultar nuestra realidad y generalmente lo que hacemos con esa máscara es mejorar nuestra realidad, decorarla de algún modo. Y lo cierto es que absolutamente nadie está libre de haber hecho esto alguna vez o incluso de hacerlo de forma constante en algún grado. Piénsalo un momento. Si utilizas redes sociales, por ejemplo, si alguien que no te conoce ve tu perfil de Instagram, ¿se imagina cómo es tu vida realmente? ¿Puede llegar a hacerse una idea de cómo es tu vida? ¿O se imagina que tu vida es mucho más perfecta de lo que realmente es? Pero no es de eso de lo que hablamos con la personalidad del falso, sino que hablamos de un comportamiento destructivo. El comportamiento del falso está basado en sus propias inseguridades, en su necesidad de aparentar lo que no es. Y esto se vuelve especialmente tóxico en el momento en el que tú confías en alguien en quien no deberías precisamente porque lo que recibes de esa persona es su máscara. Frase de ejemplo: yo jamás miento. Es que la sinceridad me parece el valor más importante en una persona. Es que no podría mentir, no sería capaz, no sabría ni cómo mentir. Cuéntame quién es el falso de tu entorno en un comentario. El psicópata. Y no nos referimos al trastorno psiquiátrico, sino a un comportamiento tóxico específico que puede ser llevado a cabo absolutamente por cualquier persona sana. El comportamiento del psicópata se caracteriza por una muy buena habilidad para engañar y mentir con el fin de aprovecharse del otro. Les cuesta de algún modo sentir amor o lo sienten, pero no de forma realmente sincera y sin filtros, y generalmente utilizan a las personas para conseguir sus propios fines. Y esto lo hacen totalmente sin escrúpulos. ¿Necesitas más pistas? Te voy a dejar también un vídeo en la caja de información con 25 rasgos de el psicópata, de esta personalidad tóxica que es el psicópata. Lo vas a ver clarísimo. Frase de ejemplo: yo hice lo que tenía que hacer, si tú me creíste, es culpa tuya. Cuéntame quién es el psicópata de tu entorno en un comentario. El mediocre. Decía Paul Meyer que el 90% de los que fracasan realmente no han fallado, sino que no han luchado lo suficiente. Pues esto es la mediocridad. Es la dejadez, la indiferencia, la falta total de aspiración por hacer las cosas bien o por conseguir algo en la vida. El comportamiento del mediocre es tóxico sobre todo para sí mismo, pero es también tóxico para quienes tiene a su alrededor porque el comportamiento de esta personalidad mediocre tiende a mediocrizarnos a todos. Frase de ejemplo: vente a la huelga, da igual por qué la hacen, realmente lo importante es que no tenemos que ir a trabajar. Cuéntame quién es el mediocre de tu entorno en un comentario. El chismoso. Los chismes, rumores, habladurías son el combustible de la persona chismosa. Y reconocerás a esta persona porque le brillan los ojos cuando cuchichean. Se alimentan de las historias morbosas, sobre todo cuando esas historias dejan en mal lugar a otra persona. El comportamiento del chismoso es realmente compulsivo. Crean rumores, difunden los rumores que les llegan e incluso antes de difundirlos los decoran un poco para hacerlos más interesantes. Es muy interesante el tema de la psicología del chisme. Te voy a dejar también un vídeo en la caja de información hablándote de esto. ¿Frase de ejemplo? Pues probablemente no necesites ninguna porque es fácil de reconocer a un chismoso. Es esa persona que habitualmente viene con frases que empiezan por ¿te has enterado de? O ¿has visto a la de al lado como? Cuéntame quién es el chismoso de tu entorno en un comentario. El jefe autoritario. Ojalá todos los jefes
gestores de personas, de algún modo, directores, fueran un poco más líderes y no tan jefes. Pero lo cierto es que todavía quedan un montón de jefes coercitivos, es decir, jefes autoritarios, jefes que se imponen y que no dejan lugar a explicación y mucho menos a democracia. El comportamiento del jefe autoritario lo que busca es infundir temor en su equipo para conseguir de esas personas sumisión y obediencia. Y lo hará de forma verbal, pero también con sus decisiones, con el ejercicio de su poder. Frase de ejemplo: esto se hace así porque lo digo yo, y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Cuéntame quién ha sido el jefe autoritario que has tenido que sufrir en un comentario. El neurótico. Es todo un cuadro psicológico el de la persona neurótica. E igual que ocurría con el psicópata, no estamos hablando de un trastorno psiquiátrico, sino de unos rasgos de personalidad que pueden ejercerlos cualquier persona sana. Son personas que necesitan controlar todas las variables en todas las situaciones. Necesitan sentir que manejan los hilos, que realmente tienen el control. También tienen cierta tendencia a buscar de forma exagerada la perfección y la independencia. El comportamiento neurótico, aun tratándose de una persona generalmente inteligente, tiende a ser un poco extremista, exagerado, incluso infantil. Si quieres más rasgos para reconocer a esta persona, tienes también un vídeo en la caja de información con 10 rasgos de una persona neurótica. Frase de ejemplo: no muevas mi bolígrafo de donde lo dejé, ese es su sitio. O un clásico que también es típico de personas neuróticas: si me dejas, me quito la vida. Lo más probable es que no lo hagan, no se van a quitar la vida. Es decir, no te quedes con esa persona simplemente porque te haya dicho eso. Tú avisa a la policía por si acaso y sigue con tu vida. Cuéntame quién es el neurótico de tu entorno en un comentario. El manipulador. En el curso experto en cerebro manipulador estudiamos en profundidad cada una de las estrategias de manipulación que utilizan estas personas. Tienes esta capacitación incluida en el campus de Poder Personal por únicamente $12 al mes sin permanencia. 30kcoaching.com/poderpersonal. Ahí puedes echar un vistazo a qué más te puedes encontrar ahí. Pues el comportamiento manipulador es muy variado y complejo. Generalmente sabrás que estás ante un manipulador cuando de algún modo te encuentres haciendo algo que no habrías querido hacer, pero que estás haciendo debido a algo que esa persona hizo o dijo en tu dirección. Aunque no necesariamente te sentirás mal por ello, porque si es realmente un cerebro manipulador, sabrá hacer que tú te sientas feliz haciendo lo que él quiere que hagas. Frase de ejemplo: pues es posible que le oigas decir algo como: ¿qué idea tan buena has tenido? En momentos en los que quiere hacerte creer que fue tuya, una idea que se le ha ocurrido a él, pero que de algún modo le interesa que asumas como propia. Es una de las muchísimas estrategias que utiliza para conseguir lo que quiere. Cuéntame quién es el manipulador de tu entorno en un comentario. El orgulloso, que muy a menudo coincide con la personalidad narcisista. Suele ser una persona soberbia, vanidosa, arrogante, pedante, petulante, engreída, presumida, vamos, toda una retahíla de piropos. Todo esto se resume en la característica de un orgullo desmesurado. El comportamiento orgulloso y narcisista suele estar basado en la idea de que lo que uno piensa, dice y hace es mucho mejor de lo que otros piensan, otros dicen y otros hacen. Frase de ejemplo: no le caigo bien porque sabe que soy mejor y me tiene envidia. Cuéntame quién es el orgulloso de tu entorno en un comentario. El quejoso es la personalidad victimista. Se pasa la vida quejándose por todo. Y tampoco es que su vida sea más desgraciada que la de otros necesariamente, simplemente se queja igual que respira. Quejarse es el estado natural para esta persona. El comportamiento del quejoso es fácil de reconocer porque se queja por el clima,
Se queja por la salud, se queja por el comportamiento de otros, se queja por factores que están totalmente fuera de su control y se queja también por factores que podría controlar fácilmente o no fácilmente, pero bueno, no los controla porque es mucho más fácil quejarse. Frase de ejemplo. Seguro que se te ocurren miles. Uf, qué dolor de espalda. Hoy dormí fatal. Con este frío no hay quien salga de casa. Con este calor no hay quien salga de casa. Te haces una idea. Cuéntame quién es el quejoso de tu entorno en un comentario. Supongo que no tendrás dudas, pero si necesitas que te diga cuáles son las 2 conductas delatadoras de la persona quejosa, te dejo un vídeo sobre esto justo aquí. Y te dejo también por aquí un botón de acceso al campus de Poder Personal.